Nicaragua se prepara para desarrollar el próximo 28 de septiembre el tercer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida ante situaciones multiamenazas. Juntos y organizados, este 28 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, pongamos a prueba nuestros planes de respuesta familiar, comunitario y escolar para protección de la vida de todos y todas. Juntos procurando mayor seguridad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo González, ministro director del SINAPRED. Vamos a hablar precisamente del tercer ejercicio nacional programado para este 28 de septiembre. Pero será un ejercicio de muchos que se han hecho. Y vale la pena, doctor, poner sobre la mesa qué cantidad de ejercicios se han hecho del 2007 a esta parte, porque hay que hablar claro. Aquí hay dos SINAPRED. El que existía antes del 2007, que estaba en el papel, creado como una institución, pero que realmente era más maquillaje que otra cosa. Y está el SINAPRED posterior al 2007, que no solo está haciendo un gran trabajo, sino que está siendo reconocido por América Latina y es un referente de lo que en materia de prevención ante los desastres naturales quisieran tener como modelo otros países. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de hacerlo muy temprano, hablar del ejercicio programado para el 28 de septiembre. En efecto, Moisés, es importante que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga claro eso que estás mencionando. Este proceso que la revolución, que el comandante Daniel, que la compañera Rosario han venido empujando a partir del 2007. En algunos momentos en que conversamos en ambiente más ameno, a veces, y el otro día me gustó un comentario que hacía un amigo, me decía, pareciera que lo sacamos de esos cuentos de hadas. ¿Qué quiero decir? Exactamente como tú lo estabas mencionando. Sacarlo de la formalidad de lo que existía antes del 2007 a convertirlo en una realidad. La construcción del SINAPRED, Moisés, realmente ha sido un proceso aleccionador. Ha sido un proceso en el cual el protagonismo de los nicaragüenses se ha puesto cada vez más a prueba y sin lugar a duda tiene antecedentes importantísimos en todo lo que es la construcción de esta nueva sociedad. El SINAPRED no se podría entender si en Nicaragua no hubiese existido una campaña nacional de alfabetización, porque precisamente para poder entender nuestra compleja realidad tenés que haber abierto tu mente y haber hecho que nuestra población tenga acceso al conocimiento, a la búsqueda de comprender mejor tu realidad. Es educación. Exactamente. Fundamentalmente. Y sobre todo una educación constructiva, como ha sido nuestro modelo. Hay otros elementos importantísimos, por ejemplo, las campañas nacionales en salud, que comenzaron a ligar esa idea de conocimiento, hábitos, costumbres y una visión preventiva. Muy importante. Precisamente uno de los reconocimientos que tiene Nicaragua post-pandemia es que sin esa cultura que se vino cimentando en la población hace más de 40 años, difícilmente se podría haber entendido cómo un país pequeño, limitado en recursos, fue capaz de manejar la pandemia con el éxito que se manejó. Por un lado, entender uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, pero también una población muy empoderada de lo que es su papel, en la búsqueda de la prevención. En fin,
te podría pasar mencionando una cantidad de hechos que han sido, yo diría, la base central que ha permitido la construcción del SINAPRED. Aspectos importantes como el desarrollo de nuestras instituciones, aspectos importantes como el desarrollo de esa articulación de las instituciones, una historia de articulación que viene desde el territorio, desde el hogar, desde la comunidad, una visión de participación permanente, continua, informada, son elementos que han permitido que el sistema se haya venido construyendo con esta visión. Después del 2007, precisamente todo eso se vino poniendo en juego. Organizarnos, trabajar con la población, barrio por barrio, comunidad por comunidad, ir construyendo ese andamiaje que hoy existe a nivel nacional y que luego se fue traduciendo en planes familiares, comunitarios, escolares, en los mercados, en los centros de trabajo, de las brigadas que se vinieron construyendo durante todos estos años, trascender hoy a tener una red de brigadistas nacionales en el tema de gestión de riesgo, es, digamos, los elementos fundamentales que permiten avanzar en este tema. Hay que recordar cómo a partir del 2007 en el sistema educativo se comienzan a fortalecer, a crear, a organizar los planes de seguridad escolar, las brigadas estudiantiles, cómo las universidades fueron poco a poco también creando sus estructuras. En fin, todo eso permitió que ya a partir del 2012, 2013 se comenzara a ir avanzando de primeras escaramuzas, que diría yo, ejercicio a nivel escolar, primero a nivel de mercado, después en algunos barrios, a trascender, a convertirlo en los ejercicios nacionales que hoy estamos desarrollando. Prácticamente podemos ya de manera sistemática, y tenemos las estadísticas al respecto, a partir del 2014 se comienzan a hacer 4 ejercicios nacionales, 8 o 10 ejercicios a nivel del sistema educativo, ¿verdad? Más ejercicios particulares que van desarrollando también las instituciones, especialmente las de primera respuesta, me refiero a los bomberos, el Ministerio de Salud, la policía, el ejército, en fin. Todo eso ha venido configurando una estructura nacional que al final, en los últimos años, yo diría que ya es parte de la agenda de todos los nicaragüenses. A mí me gusta en todo lo que representa el significado del SINAPRED el aspecto de la prevención. Creo que ahí es donde está el detalle mayor, porque para no lamentar después. Se han hecho enormes esfuerzos de inversión pública en infraestructura para mitigar puntos críticos en diversos lugares del país. Pero además del aspecto de prevenir para no lamentar, el aspecto educativo que usted señala, viniendo desde el concepto de lo que nos representó, obviamente como raíz, la alfabetización, que fue el pilar de muchos otros modelos que surgen de ahí, es el aspecto de la concientización que tiene la población, porque para un ejemplo contextual, estas lluvias que están cayendo ahora, no hubo mayor cosa. Así es, sí. Es decir, la gente sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer, no hubo trauma, no hubo consecuencias. ¿Qué diferencia esto con cualquier orín de gato, como decimos nosotros popularmente, que hubiese caído en aquellos tiempos? Se había convertido esto en un desastre. Así es. Inclusive me gustaría mencionar, ya para ir acercándonos al tema del ejercicio, de que precisamente uno de los elementos que se ha venido trabajando con mayor énfasis en el tema de la comprensión de parte de la población es qué es lo que tengo que hacer de cara a estos fenómenos. Porque fíjate bien, Moisés, nosotros hemos insistido en que no basta con que la gente comprenda el fenómeno, ese es un aspecto. Tú puedes tener la información, la pregunta es ¿cómo reaccionas? ¿Cómo te preparas para reaccionar? El fenómeno en algunos momentos te ayuda,
Pero si tú no tienes una mayor capacidad de comprender cómo ese fenómeno en tu realidad va a generar determinados impactos y cómo esos impactos van a afectarte como persona, como familia, como comunidad, quedas muy lejos de tener idea de cómo reaccionar, cómo actuar, en qué momento. Fíjate bien, una lluvia propia en estos periodos, muy próxima a todos los fenómenos meteorológicos, ciclónicos, huracanes, etcétera, tiene distintos significados que tú los debes comprender. No es lo mismo una lluvia que es la antesala a la llegada de un huracán, sí, que una lluvia común y silvestre, como diríamos nosotros, del periodo lluvioso. No es lo mismo estar en Ochomogo, un río que recibe un caudal de aguas que bajan de Carazo y que bajan con una rapidez. No es lo mismo en una lluvia cotidiana del invierno que en medio de la depresión tropical que tuvimos recientemente la semana pasada. Esa comprensión, Moisés, traducida luego en mecanismos comunitarios, organizaciones, inclusive elementos técnicos. Cuando tú pasas por el puente Ochomogo, te invito a que observes que en las columnas están pintadas unas rayas, diría la gente. Es un sistema que tiene los colores del semáforo. ¿Y qué significa eso, Moisés? Ese es el instrumento con que esas comunidades que viven cerca miden el nivel de peligro. Los niveles de peligro que va a tener una situación como la que ocurrió la semana pasada. La semana pasada, desde muy temprano, esas comunidades apenas se les avisó que no era cualquier lluvia la que venía, sino que venía una depresión tropical, se puso en alerta. Eso no es mágico, Moisés, eso se ha venido trabajando con mucho compromiso de parte de todo el sistema, de todas las comunidades, de todo nuestro tendido político a nivel local, e hizo que inmediatamente los compañeros comenzaran a avisarle a la familia. A los pocos minutos comenzaron a observar que el río comenzó a subir efectivamente, pero ya cada uno de ellos sabe qué hacer si de verde pasa amarillo y si de amarillo pasa rojo, y qué familias tiene que movilizar rápidamente. Y Moisés, eso fue lo que vimos la semana pasada. Te quiero dar un dato importante. El día de esa lluvia cayeron 250 milímetros en el departamento de Rivas. Quiero mencionarte que en el mes de agosto, en la región sur, se esperaban, o la norma histórica anda alrededor de los 210 milímetros. ¿Qué te quiero decir? Que ahí cayó casi en menos de 18 horas lo que cae en un mes. Para eso es que nuestras comunidades se han venido preparando, para enfrentar situaciones complejas, situaciones donde esa capacidad organizativa, esa comprensión que tiene la gente, ¿verdad?, es la que les permite reaccionar. Claro que hubo anegamientos, claro que hubo más de 170 casas que el agua se les metió, pero como tú dices, no tuvimos ningún daño humano a como los tuvimos en el pasado. Ese es el sistema de hoy, ¿ah?, donde la base fundamental está en las familias, está en las comunidades, ¿verdad? Te pongo otro ejemplo. Las cooperativas de pescadores en la zona de San Juan del Sur, inmediatamente que se les avisó, ya sabían qué hacer para proteger sus medios de trabajo, que son las lanchitas con las que salen a hacer la faena al mar. Entonces estamos hablando de distintas formas de entender cómo un fenómeno puede impactarte dependiendo de dónde estés. Y este es un fenómeno o es una acción como el efecto dominó. Claro. Digo porque es un sistema donde están involucradas cualquier cantidad de instituciones y cada segmento o cada eslabón de esta cadena que representa el sistema va avisando. Es correcto. A lo que le corresponde. Pero algo también bien importante en cada escenario, porque un escenario es Ochomogo, otro escenario fue en Andaime. En Andaime cayeron casi 160 milímetros de agua y tradicionalmente es un municipio que se inunda, es una ciudad que se inunda con mucha facilidad.
sin embargo, la gente ha venido preparándose. Tú no puedes impedir lo que cae. Sin embargo, puedes asegurar que no haya daño e impacto humano. Es decir, en la práctica nos hemos venido preparando para esas situaciones que yo diría que trascienden, entre comillas, lo normal, lo esperado, preparándonos para lo que puede trascender y casi aproximarse en algunos momentos a lo catastrófico, ¿verdad? A como lo hemos vivido cuando Etiota, el año pasado con Julia, con Boni, situaciones muy complejas en las cuales se pone a prueba todo el sistema. Pues precisamente frente a esa idea, multiamenaza, multiescenario, participación comunitaria, compromiso, ¿verdad? Protagonismo, planes, es lo que al final se pone en práctica en los ejercicios. Esto ha sido un trabajo sistemático, permanente, junto con las comunidades, con el apoyo de todas las instituciones del Estado, con la participación, ¿verdad?, de todo ese elemento, el cemento que hace que todo esto se articule, que es un frente sandinista muy bien organizado desde las comunidades, desde los municipios, desde los departamentos hasta el nivel nacional, liderando estos procesos, ¿verdad?, de comprender que hay que prevenir las situaciones, pero también hay que prepararse. Y creo que en esto, frente al rol que representa desde la institución SINAPRED, el poder alertar, advertir, prevenir ante desastres naturales, que ha sido efectivo porque hemos logrado evitar pérdidas humanas, que al final es el fin. Pero lo importante de todo esto es que no hemos podido superar todavía la irresponsabilidad humana. Ahí tenemos ahorita un ejemplo clarísimo. Un tipo se volvió a poner en la corriente en el mismo lugar donde hace unos meses un ciudadano, por no prevenir, precisamente por no ser responsable, se lo llevó la corriente. Así es. Y eso es precisamente la lucha, Moisés, ¿verdad? Porque no hay duda que el ser humano, pues, en algún momento sopesa. Hacer gestión de riesgo es tomar decisiones en situaciones donde la probabilidad no es del 100%, puede ocurrir en cualquier momento. Y a veces nos arriesgamos, decimos, nos vamos a arriesgar a cruzar esta correntada, ¿no? No hay duda que la experiencia, la madurez es lo que va haciendo, y por eso nuestro país está apostando mucho con las nuevas generaciones, desde muy pequeño. Nuestros ejercicios se enfocan, ¿verdad?, principalmente a que los muchachitos, las muchachitas, inclusive desde el preescolar, vayan comprendiendo esto que te estaba comentando, que a ellos se les lleva de manera muy sencilla, muy práctica, a través de dibujos, a través de videos, a través de distintas maneras educativas, que lo que va haciendo es construyendo una visión de cómo no sopesar lo que puede significar el peligro, ¿verdad? Y estar claro que esté en sus manos, que si es prudente, pues puede evitar, prevenir un impacto personal o colectivo, ¿verdad? Eso fue lo que el año pasado, con la campaña de planes familiares, se puso a prueba. Y hay gente que dice, doctor, viene otro ejercicio nacional. Si no existieran esos ejercicios nacionales, si no nos estuvieran metiendo en la cabeza cómo reaccionar ante esto, no haríamos nada. Así es. Y tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad?, en cada ámbito, e incluso por eso, Moisés, cada ejercicio lo contextualizamos, como tú decías. Por ejemplo, estamos en el segundo periodo lluvioso, pero este segundo periodo lluvioso tiene unas características muy particulares. Es el periodo en el cual estadísticamente se nos presentan con más frecuencia los huracanes, ¿verdad? Y en la realidad, y es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, todos los centros internacionales apuntan a que vamos a tener un periodo bastante activo. Agresivo. Bastante activo, ¿verdad? De hecho, en este momento tenemos dos fenómenos. Franklin, ¿verdad?, que está caminando hacia el lado del Atlántico, e Idalia, que inclusive en las próximas horas se espere golpee la parte occidental de Cuba y va directo hasta el Golfo de México y Florida.
La semana pasada, Moisés, tuvimos 5 eventos meteorológicos al mismo tiempo, más 2 que había en el Pacífico. Prácticamente nuestra región estaba en muchos lugares bajo agua. Pero bueno, tenemos que tener presente esto, no para que nos asustemos, sino precisamente para que cada vez sopesemos más la importancia de esta preparación. Este ejercicio va a tener como elemento, digamos, de referencia este periodo ciclónico, ¿verdad? Este periodo en el cual vamos a tener esas situaciones, la posibilidad que se nos presenten inundaciones repentinas, ¿verdad? Así como estábamos comentando de lo que pasó en Ochomogo, ¿verdad? Nos puede pasar en distintos lugares de Nicaragua y tenemos que prepararnos para eso, ¿verdad? Pero también podemos tener deslizamiento, ¿verdad? Estos son elementos importantísimos a tomar en consideración. La potencia de los vientos que tienen estos ciclones, tenemos que estar preparados. Ahí viene el estar hablando siempre del elemento preventivo, ¿verdad? Cómo convencernos de que tenemos que podar los árboles, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, doctor. Tengo que hacer una breve pausa comercial, pero a nuestro retorno ya entramos directamente al tema del tercer ejercicio nacional este próximo 28 de septiembre. Quédese con nosotros, ya volvemos. El momento está con usted, y usted está con el momento. Este 28 de septiembre, el SINAPRED prepara su tercer ejercicio nacional. Una condicionante importante es el hecho de cómo la ciudadanía, junto con las instituciones, se juntan para hacer de esto un éxito total y absoluto, digo, porque ya estamos viendo constantemente frutos de este gran esfuerzo. Vámonos al tema, doctor. Te comentaba, Moisés, que entonces el ejercicio o los 4 ejercicios que hacemos en el año, cada uno siempre es contextualizado. Por un lado, este ejercicio cae precisamente en este periodo del año y lo señalo no como un elemento externo, sino como un elemento sustantivo al desarrollo del ejercicio. ¿Qué quiero decir? Que desde cada barrio, desde cada comunidad, tratamos de que nuestra población se pregunte: ¿y qué pasaría si viene un huracán? ¿Cómo me va a afectar? Si en este momento se presentara una inundación producto, ¿verdad?, de esa situación, o si estás en un área rural, bueno, aquí estoy viviendo, ¿y qué pasaría si se nos viene un deslizamiento? ¿Verdad? ¿Cuál debe ser mi forma de reacción? Esa es la otra parte del contexto de este tercer ejercicio del 28 de septiembre. Moisés, te quiero comentar que de comienzos de año iniciamos lo que le llamamos la campaña nacional de actualización de los planes comunitarios. Este ejercicio cae en un momento donde de 10.637 planes comunitarios que nos propusimos hacer hasta diciembre, ya tenemos actualizado 10.259. ¿Qué te quiero decir? Así como entramos a un contexto en el cual hay amenazas importantes que tenemos que reconocer, también entramos en un momento donde la gente ha venido haciéndose esta pregunta y ha venido preparando sus planes. Este ejercicio entonces tiene un elemento importante, que las comunidades han venido fortaleciendo no solamente sus elementos organizativos, sino la comprensión concreta y particular de cómo afectaría estos fenómenos en su comunidad, en su barrio, etc. Y eso es precisamente lo que vamos a poner en práctica el 28 de septiembre. ¿Cómo en el reducto que puede representar una comunidad? Exactamente. Están actuando realmente los factores o los protagonistas que tienen que implementar, ese plan, ¿verdad? Y entonces, el plan es
El plan, cada comunidad ha venido actualizando sus planes, ¿verdad? Con las características Con las características propias. particulares de la comunidad, con las capacidades también de la comunidad. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 2.127 sitios que le llamamos críticos. De esos, Moisés, prácticamente hemos actualizado 2.031 planes. Y en muchos de esos planes, no solamente tenés la organización comunitaria, tenés brigadas comunitarias. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a actuar esa brigada al momento que haya una inundación repentina? ¿Cómo le vamos a avisar a la gente? Porque en cada plan conlleva el desarrollo de un sistemita particular, preciso, de alerta temprana, exactamente como te lo estaba mencionando en Ochomogo. En muchas comunidades, ¿verdad?, ya tienen claro que es con una campana, que es con un riel, que es con un pito, que es sonando el claxon del vehículo de fulanito de tal, que ya está claro que él lo va a sonar para que la gente se despierte a las 2 de la mañana, porque el río está subiendo de nivel, o el cauce se desbordó, o la lluvia ha sido tan intensa, ¿verdad?, que ya las escorrentías están por las calles. Estos son elementos muy importantes. La semana pasada tuvimos en Santo Domingo algunas escorrentías que transitaban ahí por la ciudad, pero la gente, no importa la hora, está alertada y estos sistemas de alerta se ponen en práctica en el ejercicio. Entonces, no solamente, por eso te decía, la comprensión del fenómeno, sino la pregunta es cómo actúas individualmente, cómo actúas colectivamente, cómo hacer el apoyo, ¿verdad?, para aquellas personas con mayores niveles de vulnerabilidad, cómo le ayudamos a los viejitos, cómo les ayudamos a los discapacitados, cómo le ayudamos a esa mujer que tiene una marimba de chavalos y que está solita, ¿verdad? Todo eso, Moisés, en el plan comunitario se tiene mapeado. De hecho, inclusive, ¿verdad?, en las comunidades la gente hace en papelógrafo un sketch, una gráfica de cómo es el barrio, cuál es la ruta de evacuación, para dónde se van a ir, ¿verdad? Porque creemos que ese es el elemento educativo. Ahora sale muy fácil con la tecnología decirle aquí está el plano. Pero ¿sabes qué, Moisés? Es el elemento educativo. Es que construyendo en ese cuadrito, vos estás reconstruyendo quién vive ahí. Y estás también conociendo las vulnerabilidades, las fragilidades, y al mismo tiempo cómo a esa gente no la vas a dejar sola, aunque sean las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que es lo que vemos en la práctica cotidiana todos los días, y eso es lo que garantiza que no haya impacto humano. Y esta es una campaña educativa, me imagino, de carácter personal. Claro, así es, así es. Salen, van a las viviendas, van a las comunidades. Te quiero comentar que en esta campaña, por ejemplo, nosotros tenemos que rendirle el sombrero al sistema educativo, principalmente a los maestros, a las maestras. Se han involucrado más de 50.000 maestros que a través de los muchachitos, ¿verdad?, llegan, comparten con el liderazgo comunitario el desarrollo y la actualización de estos planes. En este proceso se han involucrado más de 278.000 estudiantes a nivel nacional, de todo tipo, Moisés, de primaria, de secundaria, universitarios, que acompañando a los barrios han venido trabajando sobre esto. Entonces, reciben el mensaje en la escuela y en la escuela lo trasladan a la casa, lo traslada a la comunidad, ¿verdad? Incluso estamos avanzando a que los planes de seguridad escolar tengan un nexo con el plan comunitario, porque nosotros hemos llegado a la comprensión que la seguridad de los muchachitos y las muchachitas no solamente dentro de las 4 paredes de la escuela, sino también hay que pensar en el tránsito de la casa a la escuela y al revés, ¿verdad? Es decir, una cantidad de elementos que son importantes. Han estado participando el liderazgo comunitario de los barrios, más de 10.278 barrios que han estado participando en la actualización de estos planes. Entonces, esto va preparando condiciones, ¿verdad? Cada vez vamos haciendo las cosas con mayor fineza, con mayor precisión, y por ello nos estamos proponiendo algunas metas para este 28 de septiembre. ¿Qué son? Que me gustaría mencionar. Por ejemplo, esperamos que participen alrededor de 2 millones de personas en todo el país, compañeros, compañeras, ancianos, tercera edad, jóvenes, chavalos de todo tipo.
De esto, 1.200.000 estudiantes del sistema educativo. Eso va a ser un elemento muy importante, especialmente porque se va a poner a prueba, especialmente aquellas escuelas que están, digamos, con algunos riesgos de inundación o que en el tránsito de la comunidad a la escuela los chavalos puedan estar expuestos a que creció un riachuelo, a que creció una quebrada, ¿verdad? O que tienen que pasar por un cauce que también corre el riesgo que se inunde, ¿verdad? Vamos a hablar o desarrollar alrededor de unos 7.000 escenarios. No sé si ahora queda bien claro cuando decimos escenario a qué nos referimos. El escenario en el barrio, aquel barrio expuesto a una posible inundación repentina que va a poner a prueba su plan. O la escuela que va a poner a prueba su plan. O el centro de trabajo que va a poner a prueba su plan. O aquella institución, por ejemplo, los mismos hospitales. Fíjate bien, juegan el doble papel. Por un lado, se preparan para poder atender a cualquier persona, pero los hospitales no están en el aire, están en realidades concretas. Y en algunos momentos, algunos hospitales, pues de repente, la misma cantidad de lluvia o están próximos a lugares que puedan haber inundaciones. Ellos tienen que prepararse también para eso. Entonces, es muy importante esta práctica. La Policía Nacional, inclusive, tiene sus planes no solamente para ayudar a la población, sino también para proteger todo su ámbito institucional, inclusive hasta los que tienen preventivamente guardados, ¿verdad?, en algunos lugares, porque son al final, es su responsabilidad protegerlo. El Ejército pone a prueba, digamos, en lugares que ya son reconocidos como sitios críticos, por ejemplo, la participación de la naval para poder apoyar a poblados o a poblaciones que vayan a requerir en algún momento el ser trasladados, principalmente en el Caribe, principalmente en algunas zonas que ya conocemos que son, digamos, expuestos a estas circunstancias. Entonces, vamos a tener aproximadamente unos 7.000 escenarios. Pero también vamos a tener la participación de iglesias. Las iglesias se han venido poco a poco incorporando a todo este esfuerzo, porque al final, cuando se conglomeran las distintas denominaciones con sus feligreses, en algunos momentos, el que estén reunidos no los eximen de que en algún momento puede ocurrir uno de estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, igual se preparan para tener, poner a prueba sus planes de respuesta. Los mercados, por ejemplo, que en algunos momentos pueden verse afectados por esta circunstancia. La pregunta es cómo los mismos comerciantes, ¿verdad?, ponen a prueba, tienen sus planes, ¿verdad?, de cómo protegerse ellos como personas, pero también algo muy importante, Moisés, que son sus bienes, sus mercaderías, ¿verdad?, cómo ponerlos y cómo defenderlos. En fin, cuando decimos escenarios nos referimos a toda esa gama de distintas posibilidades que podemos ver y que en la realidad puede estar sometido a esto. Y otro elemento son las brigadas. Brigadas estudiantiles, brigadas de centros de trabajo, brigadas municipales. Hoy, Moisés, los 153 municipios del país y los 7 distritos de Managua tienen brigadas municipales listas para apoyar a la población en cualquier momento. Y poco a poco venimos también trabajando lo que llamamos las brigadas comunitarias. ¿Cuáles son estas brigadas comunitarias? Aquellos de los sitios críticos, más críticos, los que diríamos sitios críticos, pero que están en riesgo en rojo. Las hemos venido organizando, las hemos venido capacitando y en algunos casos inclusive ya las tenemos equipadas. Lógicamente con equipos sencillos, básicos, pero que permite, por ejemplo, una camilla, por ejemplo, ya tener lo básico para poder entablillar a alguien que sufra alguna situación. Cuerdas que en este periodo son muy importantes, ¿verdad? Muchas veces vemos en las imágenes cómo a la gente las pasan de una ribera del río al otro, ¿verdad? Y que están los compañeros brigadistas apoyándolos, pasándolo con cuerdas. Todos estos aspectos complementan el trabajo de las instituciones, ¿verdad? Nuestro gobierno ha venido ampliando, por ejemplo, las capacidades a través de los bomberos, pero también estamos clarísimos que hay momentos en los cuales la situación es tan compleja que es importante también que las comunidades tengan su propia capacidad de respuesta. La gente no puede quedarse esperando hasta que lleguen los bomberos, la gente no puede quedarse esperando hasta que llegue la policía. Tiene que primero saber cómo reaccionar y si es posible en su comunidad, y es lo que hemos venido trabajando,
también tenga capacidad de respuesta. Igual que en los colegios. A ver, los muchachitos pudieron haber llegado a clase en la mañana con un sol brillante y de repente a las 10, 11 de la mañana aquello se pone y se nos vienen aquellos aguaceros que son terribles. Importantísimo también que el colegio tenga capacidad no solamente de comunicación con las familias, con los papás, sino también de respuesta inmediata a la hora de cualquier de generar situación. la seguridad determinante para los estudiantes. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y pendientes de este tercer ejercicio nacional este próximo 28 de septiembre. Usted, amigo televidente, por su atención, muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios así nos lo permite.